Buenas tardes, don José. Le recibo fuerte, muy claro. ¿La imagen de Brasil está buena? Sí, sí. Nosotros también interactivos correctamente. 10 minutos. Yes. Bueno, entiendo tú lo que son con el canal. Es que voy a ver si lo recibo ahora. Hola, España. ¿Tiene minutos? ¿Me hace? Bom dia, tudo bom? Nós temos um convite para ele de Brasília. Ele deve aparecer aí, mas não vai interagir com áudio, tá? O terminal dele lá não tem áudio, é um terminal só de... Ele não tem microfone, só tem áudio, tá bom? Tá bom, não se preocupe com ele, está recebendo, só não consegue interagir com o microfone. Pode me dar um nome aqui, tá tranquilo. E Helena, outra coisa, se você puder me mandar a palestra em espanhol, tá? Eu te pedi por e-mail. Em português eu já tenho, mas nós botamos no portal aqui em português e espanhol, os dois idiomas, tá bom? Obrigado. Tá, vou te mandar primeiro, tá? Não tem aqui comigo. Tá tranquilo, eu te aqui no final. Obrigado.
Señor alcalde, ¿PSD nos recibe? Gracias. Ecuador habla 2, ¿nos recibe? Ecuador habla 2, ¿nos recibe? Pues a usted no lo he recibido ni fuerte ni claro. Me queda el caso. Y no, entonces, ¿qué pasa? Me vas indicando y... Pues si quieres, lo vemos en un momentito. Es que ahí se va para adelante y para atrás. ¿Cómo? Por un momentito. Bueno, pues me vas indicando y ya está. A 4. Aquí, usando los cuadraditos. Estos cuadros que son y luego aquí para la presentación lo pongo ahí. ¿Ecuador habla 2 nos recibe? Gracias. ¿Bolivia nos recibe? Sí, ahora verdad. Buenos días. Buenos días, gracias. Perú, Coronel Minatea nos recibe. A usted lo recibimos muy bajo. Uruguay, ¿nos recibe? Sí, buenos días, todo bien, lo recibo perfectamente. Igualmente para usted, gracias. A veces yo abro el micro y de los que si no te feo, pues no te estás pendiente de tú verás las diapositivas aquí. Que no es una exposición normal que puede hacer muchos movimientos con las diapositivas. Aquí eso al principio, esto la cambia de tú has participado en una conferencia aquí la cantidad que van a probar conferencias 40 sí, lo que pasa es que ponemos 2 horas de 1:30 que lo que da una alguna vez se va a hacer cada día. Bueno, en 2 minutos iniciaremos la videoconferencia. En estos momentos tenemos conexión con Bolivia, con Brasil, con Chile, con Ecuador, con El Salvador, con el PSD, con Honduras, con Perú, con Portugal, con la República Dominicana y con Uruguay.
Bien, pues vamos a iniciar la sesión de hoy sobre la aportación de la Cruz Roja en los conflictos armados. Para ello disponemos, la presentación será realizada por el profesor don Joaquín López Sánchez, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Administraciones Públicas por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, especialista en Derecho Internacional Humanitario y coautor del máster en Derecho Internacional Humanitario y Justicia Penal Internacional, coordinador del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Cruz Roja, secretario técnico de la Comisión Nacional de Garantías de Cruz Roja desde el año 1999, es profesor del Máster de Cooperación Internacional del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación y ha impartido y coordinado cursos de Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional en distintas universidades españolas como Zaragoza, Murcia, Burgos, Oviedo, Sevilla, la Universidad Complutense, la Universidad Autónoma, la Rey Juan Carlos de Madrid, Alcalá de Henares, la Universidad de Cantabria, la Carlos III y la Universidad Europea. Fue responsable de selección de personal para misiones internacionales en Cruz Roja Española de los años 1995 a 1998 y jefe de delegación de Cruz Roja en Venezuela. Es colaborador del Comité Internacional de la Cruz Roja para el estudio del Derecho Internacional Humanitario, consuetudinario y posteriores actualizaciones desde el año 2000 hasta la actualidad. Pues sin más, es autor de diversas publicaciones sobre Derecho Internacional Humanitario y Manual de Derechos Humanos. Sin más, tiene la palabra don Joaquín. Muchas gracias, buenas tardes desde Madrid y buenos días para los alumnos del otro lado del océano. En primer lugar, quisiera agradecer al CSD y muy particularmente al coronel Silva Palma su invitación para que Cruz Roja participe en este prestigioso seminario organizado por la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos. Para Cruz Roja y para mí particularmente, pues es un honor el hacerlo. Bien, no es posible hablar de derecho internacional humanitario, derecho internacional de los conflictos armados, es lo mismo, sin mencionar el papel de la Cruz Roja. Y tampoco es posible hablar de la Cruz Roja sin hacer referencia a su aportación a esta rama del derecho internacional público. Esta relación se podría, de forma muy clara y muy sencilla, se podría concretar en tres momentos, ¿no? Por un lado, tanto la Cruz Roja como el derecho internacional humanitario nacieron de la mano, nacieron en el mismo momento histórico. La Cruz Roja nació en el año 1863 y el primer tratado de derecho humanitario se firmó en el año 1864, el primer convenio de derecho humanitario. Nacieron además con los mismos objetivos. La Cruz Roja pues nació de la miseria de la guerra y nació justamente con el fin de proteger a las víctimas de los conflictos armados, allá por el siglo XIX. Hay que recordar que las víctimas de esos conflictos eran, en su práctica totalidad, más del 95%, eran víctimas militares. El derecho humanitario nació con la misma finalidad, la protección por razones humanitarias de ciertas categorías de personas dentro de un conflicto armado. Las personas que no combaten, es decir, la población civil, en primer lugar, y aquellas personas que han pasado de la categoría de combatientes a víctimas también del conflicto. Estamos hablando de los heridos, estamos hablando de los enfermos, de las personas detenidas, de los náufragos. En tercer lugar, esta relación, este vínculo tan estrecho entre la Cruz Roja y estas normas, pues se hace evidente, sobre todo en la promoción de este derecho, en la tarea promotora de estas normas humanitarias. Desde ese primer convenio de Ginebra de 1864 hasta lo que actualmente entendemos por derecho humanitario, se ha producido una enorme evolución normativa, tanto en el ámbito de la protección de las víctimas, normas directamente protectoras,
como en el ámbito de la limitación de los medios y métodos de hacer la guerra, es decir, todas aquellas normas que prohíben ciertas tácticas militares o que prohíben la utilización de ciertas armas por su carácter indiscriminado o bien porque causan sufrimientos superfluos o daños innecesarios para la población. Bien, esta tarea promotora es también muy importante y ya veremos de qué forma se realiza. Hablaremos de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que es un órgano que tiene un estatuto jurídico muy único, sui generis, porque se reúnen todos los componentes de la organización con los estados. Esto no significa que esta conferencia sea pues una conferencia diplomática, pero los estados adquieren en esta conferencia pues compromisos también con la organización. No son verdaderos compromisos internacionales, pero sí compromisos morales con la organización. Bien, como ustedes saben, la guerra está prohibida. La Carta de las Naciones Unidas pues prohíbe el uso de la fuerza para resolver las diferencias entre estados. Sin embargo, bueno, salvo los supuestos que ustedes ya conocen de la legítima defensa, bien individual o colectiva, o aquellos casos que suponen también una amenaza o un quebrantamiento de la paz o la seguridad internacional previa autorización del Consejo de Seguridad. Bien, pues, sin embargo, como ven ahí en la transparencia, estos son datos de diciembre de 2017, publicados por la Escuela de Cultura de Paz, el famoso informe Alerta que publica cada año, pues hay 33 conflictos armados en el mundo. El 85% de ellos son conflictos armados no internacionales, de carácter no internacional. Y son conflictos que provocan un tremendo impacto humanitario. Ahí tenemos algunos datos solo facilitados por ACNUR en relación con el número de personas desplazadas. Por primera vez en estos últimos años se ha superado la cifra de 50 millones de desplazamientos, de personas desplazadas, de desplazamientos. Esto equivale a que cada minuto 31 personas tienen que abandonar su hogar, un dato realmente escalofriante. De los 68 millones y medio de personas que viven desplazadas como consecuencia de la guerra, en torno a 25 millones son refugiados, han tenido la fortuna en algunos casos de atravesar una frontera internacional y el resto son desplazados internos, que han tenido que abandonar sus hogares, pero no han podido abandonar el país. En el informe publicado el pasado año, en mayo de 2018, por el Secretario General de Naciones Unidas, también se dan unos datos tremendos, ¿no? Muertes y lesiones de más de 20.000 civiles solo en 6 conflictos en el mundo, en Afganistán, Irak, Yemen, República Democrática del Congo, República Centroafricana. También se dan datos sobre tremendas atrocidades, por ejemplo, la utilización del hambre como arma de guerra, como método de guerra. Solo en Siria, a finales de 2017, pues se estimaba que había más de medio millón de personas sitiadas, en zonas sitiadas y que morían literalmente de hambre por inanición. Se hacía imposible el llegar y proveer de ayuda humanitaria a esta población. El CICR periódicamente publica una serie de estudios donde analiza las características de los conflictos armados actuales, características que de alguna manera podrían explicar este tremendo impacto humanitario. En primer lugar, se habla de la naturaleza fragmentada de los conflictos armados actuales, es decir, de la multiplicidad de actores. Siguiendo con el ejemplo de Siria, en algunos momentos del conflicto se han identificado más de 500 actores, grupos armados no estatales, que de alguna manera hacen la guerra por su cuenta. A veces apoyan a una de las facciones principales, pero toman sus decisiones de manera autónoma.
Esto, como ustedes podrán comprender, pues supone una dificultad enorme a la hora de establecer negociaciones, a la hora, desde luego, de negociar para intentar resolver el conflicto y, sobre todo, también a la hora de establecer corredores humanitarios para intentar llevar ayuda humanitaria a la población. A veces, incluso en este conflicto, pues se ha utilizado la ayuda humanitaria como moneda de cambio en las negociaciones políticas o negociaciones militares. Otra característica también importante es la superposición de las metas políticas y privadas. En muchos conflictos, en muchas situaciones de violencia, hay realmente problemas para distinguir lo que es un conflicto armado de actividades criminales de delincuencia organizada. Lo que más llama la atención en esta violencia del siglo XXI es el fenómeno de la privatización de la guerra, donde nos encontramos a múltiples grupos armados de delincuencia que se apoderan para sus tráficos ilícitos de parte o incluso de la totalidad de un territorio, de un estado, como por ejemplo el caso de Somalia, ¿no? Lo que buscan ya no es derrocar a un gobierno para establecer un nuevo orden político. Lo que realmente están buscando es un espacio de libertad para sus tráficos ilícitos y, sobre todo, un espacio de impunidad para estas actividades criminales. Otra característica también importante es la simetría de los conflictos armados actuales. Es decir, esto es típico también de los conflictos armados internos, donde los bandos beligerantes pues, son muy desiguales desde el punto de vista de su potencial militar. Esto también ocasiona que, bueno, pues que el bando más débil ataque el flanco también más débil del poderoso, es decir, su población civil mediante ataques indiscriminados, ataques terroristas. Una cuestión también que preocupa mucho a nuestra organización, a Cruz Roja, son los ataques al personal de instalaciones sanitarias, que deberían ser inmunes dentro de un conflicto armado, de acuerdo con estas normas humanitarias, con los convenios de Ginebra. Tengo ahí algunos datos para que vean, bueno, pues algunos de estos ataques en los últimos años, es decir, no son nuevos, pero en los últimos años se han reproducido. Ahí, por ejemplo, tienen en esta transparencia bueno, pues, la fotografía del hospital de Kabul en marzo del año 2017, donde bueno, 4 hombres entraron armados, disfrazados de personal sanitario en el hospital, con fusiles y cinturones explosivos, provocando más de 49 muertos y más de un centenar de heridos. Tienen ustedes también datos de Afganistán. Esto es un informe de Watchlist del 2017 también. Más de 240 ataques contra instalaciones médicas en 2 años. Lógicamente, en todos estos ataques, los niños son los que sufren con más dureza el impacto. Hay que decir que bueno, por un lado, se mata al personal sanitario, se destruyen las instalaciones sanitarias, pero también lo más grave es que se deja sin un centro de referencia, un centro asistencial de referencia, pues a bolsas de población enormes, ¿no? Estamos hablando de 30.000, 40.000 personas que solo tienen ese centro sanitario para asistencia y se quedan sin ese recurso, ¿no? O sea, estos ataques no son casuales, ni mucho menos, ¿no? Tienen pues esa finalidad también de dejar sin asistencia sanitaria a la población civil. Aquí tienen ustedes más datos. En Siria, bueno, también tremendo, casi el 60% de los centros de salud, hospitales y clínicas permanecían cerrados en el 2015, más de 25.000 personas heridas cada mes. Los programas de inmunización infantil son los que quedaron más perjudicados. Este es el hospital de Alepo, en Siria. En 2016 solo un hospital seguía funcionando. Durante el año 2016 la OMS identificó más de 120 ataques contra las instalaciones de salud, que se suman a unos 130 ataques registrados en el año anterior, en 2015.
Yemen, entre marzo del 2015 y marzo del 2017, más de 160 ataques se registraron también. Esta, bueno, es una fotografía de una española, Lorena Enebral, delegada del CICR, fisioterapeuta, que fue asesinada por uno de sus pacientes en un centro de rehabilitación al norte de Afganistán. Porque uno de los programas que desarrolla el CICR en muchos países es la rehabilitación de personas discapacitadas, ¿no? Como consecuencia de la guerra, montando sobre todo fábricas de aparatos ortopédicos de bajo coste, ¿no? Abajo hay un... si lo vemos, vale. A ver, para atrás. Sí, debería ir a la... Bueno. Otra de las características también de los conflictos armados actuales es, y lo hemos visto en los últimos, son los ataques a los bienes culturales. Ahí tenía la presentación algunas fotografías de, bueno, pues de estos ataques. La ciudad de Alepo en Siria, antes y después, la mezquita de los Omeyas en Siria, antes y después de los ataques. Continuamos. Saqueos, este es el Museo Nacional de Bagdad, en Irak. La tumba de Peigor en Palmira, en Siria, en noviembre de 2014, antes y después. Museo de Mosul, en Irak, en el 2015. Bien, ahí hay un cuadradito azul. Vamos a ver, es que se ha descontrolado un poco la presentación. Perdón. Perdón. Bueno, en cuanto a esto, por lo que respecta a la destrucción de bienes culturales, también es cierto que en muchas ocasiones estos bienes que aparecen en los vídeos, en las películas, en las imágenes, como destruidos, pues realmente se han vendido, han aparecido en el mercado negro del arte para financiar la guerra. La guerra cibernética también es un tema que preocupa mucho a Cruz Roja. Hay un proyecto de estudio sobre cómo manejar, cómo aplicar el derecho humanitario en la guerra informática. Es decir, de repente pues puede ocurrir que un civil, desde la habitación de un hotel en un país neutral, lance un ataque informático, pues una central nuclear, una central eléctrica, al sistema financiero de un país, etcétera, ¿no? Esto plantea realmente problemas a la hora de establecer la relación causa-efecto dentro de un conflicto armado. Hay un manual de referencia muy interesante, el manual de Tallins, que intenta dar explicación, intenta establecer líneas de interpretación sobre cómo aplicar las normas del derecho humanitario a este tipo de conflictos. Y un tema también relativamente novedoso es el de las armas autónomas. Son armas diseñadas pues, para tomar decisiones críticas sobre el ataque, ¿no? Sin ninguna intervención humana. Están diseñadas para seleccionar un objetivo y tomar la decisión de atacarlo o neutralizarlo, de acuerdo con una programación previamente establecida, los llamados robots asesinos. Esto es un tema que también está en estudio dentro de la Cruz Roja, porque se plantea sobre todo un problema ético. Estamos dejando en manos de una máquina la decisión sobre la vida y la muerte, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando cambian las circunstancias de manera repentina, cuando cambian los parámetros sobre los que tienen que actuar estas máquinas? ¿Quién las para? Bueno, la idea o el objetivo de Cruz Roja es intentar prohibir este tipo de armas que tienen esa capacidad de decisión sobre la vida de manera autónoma sin ninguna intervención humana. Abajo, a la derecha. Abajo de todo, abajo de todo, a la derecha. No, abajo, ahí. No, claro, ahí. Que sean, vamos a ver.
Perdón, es que se han desconfigurado las transparencias. Y ya se puede. En presentación. Ahí al lado. Iniciar presentación. Bueno, o aquí. Perdón. Bueno, vamos a ver, hemos visto algunas de estas características, hay más que a juicio, desde luego, de nuestra organización y de otras organizaciones provocan este tremendo impacto humanitario, sobre todo en la población civil. El 95% de las víctimas son civiles en los conflictos armados. Bien, desde luego, la manera más eficaz de proteger a la humanidad es prevenir el estallido de la violencia y el inicio del conflicto. En este sentido, pues son esenciales el diálogo y los procesos de paz inclusivos, donde sobre todo se luche contra las causas o se intenten erradicar estas causas que provocan los conflictos armados. Esta es la manera más eficaz, desde luego, evitando las guerras. Pero una vez que estalla el conflicto, lo que hay que hacer, desde luego, es aplicar las normas humanitarias. Y es en este contexto donde habría que hablar de la acción de la Cruz Roja. Para hablar de la organización, me voy a referir muy brevemente a los orígenes, cómo nace y por qué nace, a sus componentes, porque no siempre que hablamos de Cruz Roja o Media Luna Roja estamos hablando de lo mismo. En realidad estamos hablando de una macroorganización que está implantada en todo el mundo, en 191 estados, y que tiene distintos componentes, cada uno de los cuales pues tiene un mandato también distinto dentro de la organización, ¿no? Me voy a centrar más en el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es de los tres componentes el que trabaja, actúa, interviene en situaciones de conflictos armados, tanto internos como internacionales, y en otras situaciones de violencia, que no alcanzan la intensidad del conflicto armado, pero que también provocan un número importante de víctimas. Bien, pues la Cruz Roja, como ven ahí en la transparencia, pues nació en el año 1863. Su nacimiento se debe o se atribuye a un suizo llamado Henri Dunant, que nació en Ginebra en el año 1828, que inicialmente no tenía una relación directa con lo humanitario. Trabajó en el mundo de la banca, creó una empresa también de tipo financiero, y bueno, fue a raíz justamente de uno de sus negocios, pues él quería comprar unos terrenos en Argelia para instalar unas fábricas de harina, y bueno, pues encontró muchísimas dificultades de tipo administrativo, bueno, pues para adquirir estos terrenos. Entonces se le ocurrió la idea de recabar la influencia del emperador Napoleón III. En aquella época, Argelia era una colonia francesa. Entonces Henri Dunant fue en búsqueda del emperador con ese objetivo, ¿no?, de intentar resolver estos problemas de negocios. Y llegó en el año 1859, en junio de 1859, a un pueblecito situado al norte de Italia, Castiglione, muy cerca del campo de batalla de Solferino, y bueno, pues se encontró con un conflicto armado que enfrentaba a Austria contra el ejército francés y piamontés, a cuyo frente se encontraba Napoleón III. Y observó aterrorizado cómo las víctimas de ese conflicto, en su inmensa mayoría militares, eran abandonadas en el campo de batalla sin que nadie les dispensara ningún tipo de cuidado. Morían en muchísimos de los casos, pues simplemente por abandono, porque nadie recogía a los heridos y nadie les dispensaba los primeros auxilios básicos, ¿no? Entonces, en el Dunant, impactado por este espectáculo tan tremendo, pues lo que hizo fue organizar, improvisar, junto con las con las mujeres de los pueblos de alrededor, pues unos servicios de atención a estas personas. Por la noche, pues llegaban al campo de batalla y se dedicaban a recoger heridos y también muertos, fallecidos, ¿no?
utilizando en muchos casos también las iglesias como hospitales y bueno, pues intentando aportar y asistir a estas personas, ¿no? Con recursos muy escasos, pero bueno, algo pudieron hacer. Lo más importante de esta experiencia es que Ingrid Dunant, en el año 1862, escribió un libro titulado Un recuerdo de Solferino, donde, además de contar y poner en evidencia, narrar esta experiencia personal, lo que hace es hacer propuestas de tipo práctico. ¿Qué podemos hacer en el futuro para que este tipo esta situación de abandono de los heridos no se reproduzca? Propuso dos ideas. Por un lado, organizar organizaciones de voluntarios en cada país que pudieran intervenir en situación de conflicto armado de manera imparcial, es decir, intentando ayudar a víctimas de uno y otro bando. Por otro lado, propuso estudiar bajo qué principios del derecho vigentes, del derecho internacional, estas organizaciones podrían intervenir en este tipo de situaciones con el respeto de los beligerantes. En definitiva, desde mi punto de vista, la principal originalidad de Ingrid Dunant fue poner encima de la mesa la cuestión de la asistencia a las víctimas, pero de la mano del derecho. El derecho de asistencia y, consecuentemente, la obligación de los Estados de favorecer esta asistencia, porque las víctimas ya no combaten, por tanto, son merecedoras de derechos. Da igual que sean víctimas del Estado agresor o víctimas del Estado agredido. Las víctimas tienen los mismos derechos y merecen protección. Esta es la idea, esta es la idea básica sobre la que se monta todo el sistema de protección del derecho humanitario. A partir de ese momento, estas ideas fueron presentadas a los gobiernos europeos de la época y fueron muy bien acogidas, fundamentalmente por Suiza. Suiza lo que hizo fue crear un comité integrado por 5 personas, un general que lo presidía, 2 médicos, un jurista y el propio Ingrid Dunant, que actuaría como secretario de este comité, y hizo el encargo de hacer todo lo que fuera necesario para intentar poner en marcha estas propuestas. Todo este proceso desencadenó pues la convocatoria de una conferencia diplomática en agosto de 1864, fruto de la cual nacería el primer convenio de Ginebra. Esto supondría el nacimiento del derecho internacional humanitario moderno, escrito, convencional. Paralelamente también se inició el proceso de constitución en algunos países, fundamentalmente europeos, de constitución de estas sociedades nacionales de socorro, que actualmente llamamos Cruces Rojas o sociedades de la Media Luna Roja en todo el mundo. A partir de esta fecha, no vamos a hablar de este tema ahora, a lo largo de seminarios se irá abordando esta materia, pero bueno, simplemente dar por sentado que a partir de esta fecha, en 1864, ha habido una enorme evolución normativa, tanto en el ámbito del derecho de Ginebra, con un segundo convenio en 1906, tercer convenio en 1929 para proteger a los prisioneros de guerra. Llega la Segunda Guerra Mundial, se aprueba un cuarto convenio para proteger a los civiles, porque los civiles no estaban protegidos por una norma jurídica en la Segunda Guerra Mundial, y eso que ya supusieron en torno al 65% del total de víctimas. Posteriormente se aprueban 2 protocolos adicionales en el año 1977, sobre todo para poner al día estas normas para los conflictos armados internacionales, pero también para proteger a las víctimas de los conflictos armados internos, que no tenían protección. Solo había un artículo en los 4 convenios, el artículo 3 común a los 4 convenios, que hacía referencia, que establecía una protección residual pues para todas las víctimas con independencia del tipo de conflicto. Y también en el ámbito de la conducción de las hostilidades se ha producido también una tremenda evolución normativa, y tienen algunos de los tratados desde 1868 que se han ido aprobando y que verán, algunos de ellos los verán también a lo largo del seminario. El último
desde el año de julio del 2017, es el que prohíbe las armas nucleares. De momento, este tratado tiene en torno a 70 firmas y 22 ratificaciones. Lógicamente, bueno, ningún país OTAN ha ratificado el tratado porque la disuasión nuclear sigue siendo un elemento importante dentro de la política de seguridad de la OTAN. Vamos a hablar, por tanto, de uno de estos actores, de uno de los integrantes del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Es el CICR. El CICR, como dije antes, interviene en situaciones de conflicto armado, internacional o interno. Pues el fundamento jurídico para que el CICR pues preste sus servicios en los conflictos armados es el derecho humanitario, son los convenios de Ginebra, ¿no?, que establece este mandato de la organización y, por otro lado, también establece la obligación de los Estados de permitir esta asistencia. En otras ocasiones, en situaciones de violencia interna que no alcanza la intensidad de un conflicto armado, pues el CICR también interviene, pero con el fundamento... A ver, para atrás. No sale por transparencia. Vale, es igual. En estas situaciones de violencia interna que no alcanza la intensidad de un conflicto armado y por tanto no se aplica el derecho humanitario. Son actos esporádicos de violencia, son tumultos, pero no se puede hablar todavía de conflicto armado. A veces la frontera entre estas situaciones de violencia interna y lo que es un verdadero conflicto armado, pues es muy difusa. Lo hemos visto en el fenómeno, llamado fenómeno de la primavera árabe, ¿no? Empieza con revueltas, manifestaciones, represión de estas manifestaciones, y en ocasiones pues todo esto se controla y se restablece la paz, y en otras ocasiones pues esta escalada pues sigue ascendiendo y bueno, y acaba en un verdadero conflicto armado. Tenemos el caso paradigmático de Siria o de Libia, por ejemplo, ¿no? En otros casos, como en Túnez o Egipto, pues más o menos se ha controlado esta situación. En estos casos, el CICR es la única organización que goza del llamado privilegio de iniciativa humanitaria, o derecho de iniciativa humanitaria. Y esto no le viene dado el derecho humanitario, porque no estamos ante un conflicto armado, por tanto estas normas no se aplican. Esto viene dado por los estatutos de la organización. Los estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja confieren este derecho de iniciativa humanitaria al CICR. Y ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿cómo los estatutos de una organización privada pueden vincular a un Estado? Pues porque para que se constituya una sociedad nacional de la Cruz Roja en un Estado determinado hay una serie de condiciones. Uno de ellos es la aceptación sin reservas de los estatutos. Si no, no se constituye la Cruz Roja. ¿De acuerdo? Vamos a... Siguiente. A ver. Las actividades del CICR tienen una triple finalidad. De protección, vamos a ver algunas de ellas, brevemente. De protección, de asistencia y de prevención. Protección, velar por el cumplimiento de estas normas humanitarias. Asistencia, proveer ayuda a las víctimas, material o de otro tipo. Y prevención, realizar actividades justamente para prevenir el sufrimiento que genera el conflicto armado. Vamos a ver algunas de las más conocidas dentro del ámbito de la protección. No, aquí te quedamos. Una de ellas, quizás de las más conocidas, son las visitas a las personas detenidas, a las personas privadas de libertad. ¿Para qué se realizan estas visitas? Pues para evitar ejecuciones extrajudiciales, para evitar torturas, para evitar malos tratos, tratos humillantes o degradantes, y también con la finalidad de poner en contacto a los detenidos
con sus familias, a través de unos mensajes sin sobre, que habrán visto alguna vez en alguna película seguramente, y bueno, pues el objetivo es el restablecimiento de los lazos familiares. Es una actividad importante porque muchas veces las personas, tanto civiles como combatientes, son capturadas, son internados y no se proporciona información a la otra parte, mucho menos a las familias, ¿no? Entonces, el hecho de que delegados del CICR visiten el centro de detención, elaboren una lista de personas detenidas y pacten con las autoridades de la prisión la repetición, la posibilidad de repetir estas visitas, pues es una garantía para muchas personas de seguir con vida, ¿no? Las entrevistas con los detenidos son confidenciales. Las autoridades de la prisión están obligadas a permitir el acceso a los datos personales que tengan de los detenidos y a visitar todos los lugares del centro de detención. Cuando se terminan las visitas, se elabora un informe que es confidencial en principio y que solo se pone en conocimiento de las autoridades del país para que cesen estas violaciones, si es que se han observado violaciones en el trato de los detenidos. Solo en casos extremos, cuando se agota esta vía diplomática sin frutos, pues el CICR podría hacer público estos informes, como ocurrió pues, en el caso Abu Ghraib o en su momento también en Guantánamo. Vamos al siguiente. Otra actividad también importante es la que se realiza a través de la Agencia Central de Búsquedas, que tiene también su sede en Ginebra y que realmente su objetivo es intentar localizar a personas desaparecidas como consecuencia del conflicto. Uno de los impactos de los conflictos armados es la destrucción de los núcleos familiares, especialmente la separación de los niños respecto de sus padres, ¿no? Por ponerles un ejemplo, en el conflicto de Ruanda, por ejemplo, en torno a 114.000 menores de 12 años quedaron separados de sus padres, ¿no? Quedaron solos. Imagínense la dificultad que representa retornar a estos niños a sus comunidades o con sus familias, si es que les queda algún familiar, cuando ni siquiera los niños están identificados, niños y niñas, ni existen censos de población, ¿no? Estas fotografías están hechas en la delegación de los Balcanes. El CICR es un proyecto, para atrás, es un proyecto que se está llevando a cabo allí para intentar localizar a personas que han desaparecido como consecuencia del conflicto. Todavía hoy se siguen excavando fosas comunes. Entonces lo que hace el CICR es elaborar álbumes fotográficos con algunos restos, algunas prendas que se han encontrado en estas fosas y ponerlas a disposición de las familias, sobre todo para que puedan cerrar el duelo, ¿no? Y sobre todo también para resolver los problemas jurídicos que en muchos casos representa pues, el hecho de que, especialmente para las viudas, que el cónyuge fallecido, bueno, pues esté desaparecido, que no haya una declaración de fallecimiento, ¿no? También dentro de este ámbito de protección y en colaboración con la Agencia Central de Búsquedas, el CICR tiene una división científica de identificación forense de restos humanos, elabora manuales técnicos y pone a disposición pues, profesionales en esta materia para apoyar a aquellos estados o aquellas comunidades que no tienen recursos para hacerlo por sí mismos, ¿no? Bueno, también con la idea de identificar a personas desaparecidas. Una actividad también muy importante es la dirigida a la protección de los profesionales de los medios de comunicación, pues que fallecen en un conflicto o que son capturados o secuestrados, desaparecen. Entonces el CICR presta sus servicios como intermediario neutral tanto a las familias como a las agencias que envían a estas personas, pues para intentar
localizar a la persona que ha desaparecido o incluso la repatriación de los restos y demás, porque cada vez más los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación también son víctimas de los conflictos. En muchos casos no víctimas accidentales. Bueno, se podrían hablar de otras muchas actividades. Esto es simplemente una muestra de protección. Una actividad también típica de protección que realiza CICR es la promoción de la firma de acuerdos humanitarios, sobre todo en conflictos armados internos. El estándar de protección en un conflicto armado interno es mucho más básico, es inferior al estándar de protección en los conflictos armados internacionales. Esto es así porque los Estados lo han querido, ¿no? Que son los que firman y aprueban los tratados. Entonces, sí es posible concluir acuerdos entre las partes para elevar ese estándar de protección, ¿no? Para conflictos concretos. Vamos a cambiar, vamos a hablar ahora de las actividades asistenciales. Las actividades más típicas o que mejor definen al CICR son las de protección. Las de asistencia pues son análogas a las de otras organizaciones que trabajan en contexto de conflicto armado. Por ejemplo, actividades de socorro, suministros alimentarios, construcción de refugios, proyectos de asistencia veterinaria, proyectos nutricionales. Pasa. Proyectos sanitarios, proyectos de agua y saneamiento. Quizá también una de las actividades, como dije al principio, más importantes, pues es la que está dirigida a las víctimas pues de las minas, sobre todo de las minas antipersona. Las minas son armas que están diseñadas no tanto para matar, sino para amputar, para mutilar. El coste, tanto psicológico como el coste económico de un mutilado, de una persona mutilada, es muy superior al de un fallecido. La persona que fallece, pues se entierra y ya está, pero la persona mutilada tiene unas necesidades que hay que intentar cubrir, ¿no? Sobre todo porque en muchos casos pierde su dignidad, representa un coste importantísimo para la familia. Entonces se trata de recuperar tanto física como psicológicamente a estas víctimas, ¿no? Es cierto que las minas antipersonal están prohibidas. El Tratado de Ottawa de 1997 prohibía estas armas. El nivel de ratificaciones supera el número de 170. En los últimos años no se están transfiriendo minas ni se están haciendo nuevos usos de las minas. Por lo menos es lo que se establece en el Observatorio Internacional sobre Minas Antipersonal. No se están estableciendo nuevos usos. Es cierto que, a pesar del elevado número de ratificaciones, pues los principales productores de minas, Rusia, China y Estados Unidos, no han ratificado el tratado, por razones fundamentalmente estratégicas, ¿no? Pero también es cierto que no se han identificado nuevos usos, por lo menos abiertamente. La cuestión es que el problema fundamental lo representan aquellas minas que están plantadas y que están ilocalizadas, porque no hay planos de situación, están en muchos lugares del mundo y siguen pues provocando víctimas, ¿no? Provocando víctimas y sobre todo también causando un impacto económico tremendo, ¿no? Porque la simple sospecha de la existencia de minas en zonas fértiles o en muchas zonas de cultivo, pues hace que la gente no se atreva a trabajar esas tierras y se quedan improductivas. Bueno, estamos hablando de las minas, siguiente, y estamos hablando también de un problema que, similar al de las minas, que es el que representan estas submuniciones, de las municiones en racimo, estas submuniciones que se lanzan desde el aire, fundamentalmente, y que
también representan un problema importante porque en torno al 20% de estas submuniciones que son lanzadas desde esas cápsulas, a veces una sola vaina pues contiene hasta 600 submuniciones, pues el 20% no estallan al caer al suelo. Caen terremotantes, caen en agua, se quedan ahí semienterradas, termina el conflicto, viene la población civil a intentar reconstruir sus vidas y es cuando provocan el daño. Bien, pues vamos a... Y dentro del ámbito ya de la prevención, es también necesario hablar de las actividades de difusión, ¿no? Que es justamente lo que estamos haciendo hoy aquí. Evidentemente, el conocimiento de las normas no garantiza su cumplimiento, pero es indudable también que lo favorece, porque hay muchas personas que participan en los conflictos y que piensan que en la guerra no hay límites. Es absolutamente necesario que quienes hacen la guerra conozcan estas normas, al menos las conozcan y sepan que, bueno, pues que la audiencia de vida no es una eximente de la responsabilidad penal si la orden es manifiestamente ilícita y que los jefes militares también son responsables de la conducta de sus subordinados, si sabían o deberían haber sabido lo que estaban haciendo. Por eso es fundamental todo lo que es el conocimiento, la difusión, la formación en estas normas. Vamos a continuar y voy a terminar porque creo que ya he llegado al límite. Ahí tienen, para que se hagan una idea de las cifras que se manejan, y este es el presupuesto de operaciones para el 2018 del CICR. Como ven, Asia y Pacífico son los que se llevan, bueno, sobre todo Oriente Medio, perdón, y África son los continentes a los que se dedican mayores recursos. Las operaciones también a las que se dedican más recursos son Siria, Irak, Sudán Sur, Yemen y Nigeria. Esto es algo que no sé, la anterior, esto es una fotografía lanzando ayuda desde el cielo, desde aviones. Esto es algo que no es aconsejable, desde luego, porque se pierde el control de la ayuda, ¿no? Que puede caer en malas manos, ¿no? En muchas ocasiones. Lo que pasa es que a veces hemos tenido que acudir a este procedimiento porque no había otra forma de acceder a las víctimas, a pesar del riesgo de que la ayuda puede ser mal utilizada, ¿no? Pero solo en casos muy extremos. Y ya la última, termino. Estas son las fuentes de financiación del CICR para que vean, bueno, pues de dónde provienen sus recursos. Más del 80% de estas ayudas provienen de los estados que son parte de los convenios de Ginebra, a través pues, de un sistema de cuotas muy similar al que utiliza Naciones Unidas. En función de la capacidad de pago de cada estado, pues se paga una cantidad. España actualmente está entre los principales 20 donantes, ¿no? del CICR. Otras fuentes de financiación son las privadas, ¿no? Donantes privados, organismos internacionales o supranacionales, las sociedades nacionales de la Cruz Roja, determinados países también contribuyen pues a la financiación del CICR. Bien, me han quedado bastantes cosas por decir, pero bueno, lo mismo en el turno de preguntas sale alguna cuestión importante que no he podido dedicar por la limitación del tiempo. Muchas gracias por la atención. Bien, vamos a iniciar el turno de preguntas. Por favor, utilicen el chat para hacer las preguntas que estimen oportunas.
Estamos esperando sus preguntas. No sabemos si algún país quiere hacer alguna pregunta. Ustedes también pueden hacer preguntas, ¿sí? Aunque no. Aquí hay una pregunta de El Salvador que dice: a raíz del alto índice de ataques en contra de las instalaciones médicas, ¿qué acciones ha tomado la Cruz Roja para minimizarlos? Muchas gracias por la pregunta. Bien, pues el CICR, bueno, como decía inicialmente, los ataques a las instalaciones y al personal sanitario están prohibidos. El emblema de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, proporciona inmunidad a tanto al personal como a las instalaciones. Las acciones que se está desarrollando, desde luego, esta organización Cruz Roja, pues tienen que ver con la protección del personal, fundamentalmente también con la formación de quienes intervienen en los conflictos armados, y también una actividad muy importante que puso en marcha, además en colaboración sobre todo con España y con otros países, es la promoción, la propuesta que se hizo al Consejo de Seguridad para la adopción de la resolución 2286, que estaba dirigida precisamente a fortalecer la protección al personal sanitario a través, sobre todo, de medidas formativas también, y a través de medidas operacionales que tienen que llevar a cabo los distintos ejércitos, ¿no? Para intentar, lógicamente, garantizar la seguridad de las instalaciones sanitarias y de su personal. En Portugal hace una pregunta sobre si la intervención en Yemen es de asistencia o de protección. Pues las actividades en Yemen, bueno, es que las actividades de asistencia y de protección son simultáneas, es decir, tienen distintos objetivos, pero se pueden hacer, lógicamente, en la misma etapa del conflicto. Son distintos tipos de actividades. Las de asistencia, desde luego, se están llevando a cabo en Yemen, dirigidas a la atención fundamentalmente de la población civil, y las de protección a través de las visitas a las personas detenidas. Es decir, ambas actividades son compatibles y son simultáneas. En Yemen y en otros muchos países donde hay conflicto, pues se realizan estos dos tipos de actividades sin ningún problema. Ecuador hace una pregunta sobre cuál es la proyección del CICR para los conflictos internacionalizados, considerando su auge. ¿Requerirían alguna protección legal adicional? Hombre, vamos a ver, la protección en los conflictos armados internacionales, como dije, perdón, en los conflictos armados no internacionales, como dije antes, pues es menor, el estándar de protección es menor que en los conflictos armados internacionales. La tendencia es a que se iguale el nivel de protección. De hecho, en muchos de los últimos tratados de derecho humanitario que se han venido aprobando, ya no se hace distinción entre conflicto armado internacional y conflicto armado no internacional. El nivel de protección es el mismo. Esa es la tendencia, que no tiene ningún sentido, porque las víctimas son las víctimas, tanto en un tipo de conflicto como en otro. Desde el punto de vista de los convenios de Ginebra, sí existe esa diferencia de trato. De hecho, ha habido algún intento de revisar el protocolo segundo, ¿no? Y elevar el nivel de protección, pero también se ha llegado, o se ha pensado,
que cualquier revisión de los convenios de Ginebra en las circunstancias actuales, en el mundo actual, sería la baja. Mejor no tocarlo. En Brasil nos hace una pregunta sobre cuál es la dificultad más urgente actualmente en la Cruz Roja dentro de del derecho internacional humanitario. Pues las dificultades más importantes son las que comentaba al principio, es decir, las características de los conflictos armados actuales, esa multiplicidad de actores, la participación de civiles en las hostilidades, que también en muchos conflictos lo estamos viendo, es decir, en muchos casos no es posible diferenciar a la población civil de los combatientes. Cada vez en más conflictos los civiles participan directamente en las hostilidades. El problema es que no solo pierde su protección quien participa, porque los civiles están protegidos en tanto no participen directamente en las hostilidades. El problema es que se pone bajo sospecha todo el conjunto de la población civil. Ya los civiles no son fiables. Esto es un desafío tremendo para la aplicación del derecho. Y como decía, sobre todo el modelo de guerra. El modelo de guerra, la urbanización de la guerra, por ejemplo, es también un problema importantísimo. Las guerras antiguamente se hacían en espacios abiertos, fuera de las ciudades. Ahora, prácticamente todos los conflictos, o la inmensa mayoría de los conflictos, se desarrollan en espacios urbanos, con un tremendo impacto para la población civil, porque se destruyen las infraestructuras necesarias para su supervivencia y provocan desplazamientos importantísimos de población. O sea que son muchos los desafíos para la acción humanitaria. Brasil tenía en esta misma pregunta una segunda parte que dice ¿cómo pueden ser resueltos los embargos a las ayudas humanitarias? Es difícil, es un tema difícil. Vamos a ver, recientemente, les voy a hablar del caso de Europa. Ustedes saben que en muchos países pues se está prohibiendo la revisión de ayuda humanitaria dirigida a estados que están en la lista negra por ser estados terroristas, con comillas, ¿no? O estados bueno, pues donde se producen violaciones importantes de los derechos humanos, estados también donde se da cobijo a organizaciones terroristas, es decir, y no se permite que las organizaciones envíen ayuda humanitaria a estos estados, ¿no? Recientemente, bueno, en el 2017, lo que se ha hecho en Europa es que en la Directiva Europea de Medidas Antiterroristas se ha establecido una excepción por razones humanitarias, es decir, se trata de preservar ese espacio humanitario, ¿no? Para que no sean de nuevo las víctimas quienes paguen las consecuencias de estos embargos o estas medidas políticas. España ya ha incorporado a su legislación interna recientemente la ley orgánica 2/2019 ha incorporado esta directiva de medidas antiterroristas a nuestra legislación interna y respetando lógicamente esta excepción humanitaria, ¿no? En Chile hace la pregunta sobre, desde el punto de vista de la Cruz Roja, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Y qué está haciendo esta organización? Vamos a ver, bueno, en Venezuela es difícil saber lo que está pasando, ¿no? Pero desde el punto de vista de Cruz Roja, desde luego, siempre está con las víctimas. Y el objetivo de nuestra organización es atender a las víctimas. Desde otro punto de vista, bueno, lo que está pasando en Venezuela es una situación bastante surrealista. Yo creo que no tiene precedentes, ¿no? Nosotros lo que estamos intentando hacer es negociar con el gobierno de facto y bueno, con los dos interlocutores que puede haber ahora en Venezuela para permitir el acceso humanitario a las víctimas. Es importante que también dejar claro que la ayuda humanitaria no puede utilizarse
como instrumento político, como instrumento de expresión política. Nosotros hemos ofrecido ya nuestros servicios humanitarios, lo que es el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, a través de las sociedades nacionales de los países vecinos, a través de la propia Cruz Roja de Venezuela, nos hemos ofrecido a hacer llegar esta ayuda a la población. Ahora, lógicamente, uno de los requisitos, una de las condiciones que exige la Cruz Roja es que pues sean admitidos, o sea que la aceptación de la ayuda por parte de los estados o de los grupos armados o en este caso de las distintas facciones políticas, ¿no? La aceptación. Si no hay aceptación no se puede proveer la ayuda. Desde el CSD la pregunta es, respecto a las armas autónomas, el objetivo de Cruz Roja es prohibirlas. ¿Actualmente el CICR ha tomado alguna medida o se ha presentado algún proyecto para prohibir su uso? Vamos a ver, en la próxima conferencia o reunión de países que tienen que examinar la Convención de 1980 sobre armas convencionales, se va a elevar esta propuesta, la reunión de estados. La Cruz Roja no puede prohibir ningún tipo de arma, ni puede suscribir tratados. Lo único que puede hacer es promover el hecho de que los estados prohíban este tipo de armas. En la próxima conferencia de examen de la Convención de 1980 sobre armas convencionales, pues se va a proponer este tema. Hay un grupo de países que ya, lógicamente, también se están moviendo, ¿no? para evitar que estas armas se fabriquen y se comercialicen. Por las cuestiones que comenté antes, ¿no? Sobre todo por razones éticas. El derecho internacional, desde Honduras nos pasa la siguiente pregunta. El derecho internacional de los conflictos armados establece el uso de distintivos para proteger bienes culturales y a la población civil. ¿Cómo tendríamos que valorar los distintivos que utilizan los grupos delincuenciales como las maras y pandillas que usan distintivos para identificarse y marcar sus territorios? Bueno, pues es vamos a ver, es que son temas que no tienen nada que ver, a mi juicio. Es decir, el emblema que establece la Convención de La Haya, por ejemplo, para el 54, para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, así como otros signos protectores como la Cruz Roja o la Media Luna Roja o el Cristal Rojo, están dirigidos a la protección de las víctimas de la guerra, no solo tanto las víctimas humanas como otro tipo de bienes que también están protegidos en el marco de los conflictos armados. Estos distintivos yo realmente no los conozco, que utilizan las maras o las pandillas para delimitar su territorio, tienen otra finalidad muy distinta, que no tiene nada que ver con la protección de las víctimas de los conflictos o la protección de los bienes culturales. De la República Dominicana, la pregunta es, con relación a la base de Guantánamo, ¿se cumple con las visitas para verificar las condiciones de los internos y qué se puede decir del cumplimiento de las normas internacionales en lo que respecta a los derechos humanos de los internos que se encuentran allí? Vamos a ver, el CICR es la única organización que ha entrado en Guantánamo, ha realizado pues, ya más de 120 visitas a Guantánamo y está haciendo su trabajo, está intercambiando mensajes y poniendo en contacto a las personas detenidas con sus familias, está también elaborando sus informes y está intentando pues que mejoren estas condiciones de detención. Inicialmente apareció en el informe del CICR, sobre todo al inicio, bueno, pues el hecho, la denuncia, es que se están produciendo algunas situaciones de tortura, sobre todo de tipos en privaciones sensoriales de las personas detenidas. Estas prácticas, por la información que tenemos, desde luego han cesado y
en principio, bueno, pues se están realizando estas visitas con cierta normalidad. También es cierto que desde al inicio había en torno a 700 personas aquí internadas y ahora solo quedan menos de 100 personas por la información que tenemos. Bien, desde el CSD la pregunta es, relacionado con la Agencia Central de Búsquedas, con respecto a los muchos desaparecidos y declarados fallecidos durante la Guerra Civil Española, ¿intervino en su momento y sigue interviniendo en la identificación de restos en fosas comunes? ¿O ya transcurrido tantos años se considera solo un problema local a solventar por el Estado español? Vamos a ver, en el caso de España, el CICR sí intervino durante nuestra guerra civil. De hecho, hace aproximadamente 5 años desprotegió todos los archivos de personas atendidas y personas evacuadas durante la guerra civil. Estos archivos están en el archivo de Salamanca, todos estos registros. El CICR apoya las tareas de identificación o exhumación de restos humanos cuando el país no tiene capacidad para hacerlo. En España el problema no es una falta de capacidad, es una decisión política que en algún momento se tendrá que adoptar, ¿no? Es decir, el CICR, por ejemplo, sí ha intervenido en las Islas Malvinas, a petición tanto del gobierno argentino como del gobierno británico, y ha trabajado en la exhumación de restos humanos que había como consecuencia de la guerra. Han querido que sea el CICR de los dos países, bueno, pues la organización que se encargue de hacer esa tarea. Desde Brasil, la Escuela Superior de Guerra, la pregunta es, los conflictos armados generan muchos daños a las personas inocentes. ¿Cómo utilizar el derecho internacional de los conflictos armados y los derechos humanos para evitar tales perjuicios? Bueno, pues haciendo que se cumpla, lógicamente. El problema de la desprotección de las víctimas no es un problema normativo, es decir, no es que no existan normas hay más que suficientes, normas protectoras, ¿no? Es una cuestión de voluntad política de cumplir estas normas, ¿no? Y sobre todo también es una cuestión de dotar de mecanismos de eficacia a estas normas. El derecho es eficaz, o la eficacia del derecho se mide por el grado de cumplimiento de sus destinatarios, ¿no? Entonces, así, ¿qué ocurre en el derecho humanitario? Pues que los mecanismos de eficacia son bastante débiles, ¿no? Fundamentalmente el mecanismo de represión penal. En un Estado, pues existen tribunales de justicia, hay fuerzas y cuerpos de seguridad que se encargan de hacer cumplir la ley, y hay un código penal, es decir, hay mecanismos penales, de represión penal de quienes violan, dirigidos a dar una respuesta a las violaciones. En el ámbito internacional esto es muy complicado. Primero porque chocamos con la soberanía de los Estados. En segundo lugar, porque los primeros obligados en juzgar estos crímenes son los propios tribunales nacionales. Si los tribunales nacionales no quieren o no pueden hacerlo, pues entraría en juego lo que es la jurisdicción internacional, concretamente la Corte Penal Internacional. ¿Qué problema tiene la Corte Penal Internacional? Pues que es un mecanismo voluntario. La Corte nació a través de un tratado internacional que solo obliga a aquellos estados que lo han ratificado y que se someten voluntariamente a su jurisdicción. Entonces, el problema y el talón de Aquiles del derecho internacional humanitario son sus mecanismos de eficacia y fundamentalmente pues, el de represión penal. Por eso hay tanto espacio para la impunidad. Por contra, los crímenes de guerra no prescriben con el paso del tiempo, ¿no? Son imprescriptibles, y esto también es una esperanza para que en el futuro, bueno, cambie el panorama y se puedan juzgar, ¿no?
Desde Chile la pregunta es, ¿cuáles son las acciones de Cruz Roja cuando los estados en conflicto no permiten el ingreso de la ayuda humanitaria? Pues muy buena pregunta, muy buena pregunta. Realmente no tenemos mecanismos coercitivos, salvo la negociación, el convencimiento, la persuasión, pero no podemos hacer nada. Son los estados los que tienen que, en todo caso, a través del mecanismo de Naciones Unidas, los que tienen que intentar persuadir también a un estado para que permita el acceso humanitario. Es un problema difícil de resolver, lo estamos viendo en algunos países, es decir, por un lado está la soberanía de los estados y por otro lado, bueno, pues su responsabilidad de proteger a las víctimas, a sus ciudadanos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando un estado no quiere o no puede proteger a sus ciudadanos? ¿Qué mecanismo funciona? Pues en muchos casos, en algunos casos, desde luego, cuando la situación es grave, pues el mecanismo del Consejo de Seguridad, el imponer de alguna manera bueno, pues esa ayuda o esa intervención para ayudar a los ciudadanos. Lo que pasa es que el mecanismo de seguridad es un callejón sin salida en muchas ocasiones, porque hay 5 estados que tienen derecho de veto y, lógicamente, si la intervención humanitaria en un estado perjudica los intereses de alguno de los 5 que tienen derecho de veto, el sistema se bloquea. No hay salida. Desde Ecuador, la pregunta es, ¿cómo determinan qué país debe recibir ayuda humanitaria? ¿Y el país que recibe dicha humanitaria puede rehusar a recibirla? Vamos a ver, pues el criterio es el número de víctimas, las necesidades de las víctimas, ¿no? La ayuda se proporciona en función de las necesidades, es el único criterio. Porque la ayuda que pretende dar Cruz Roja es imparcial. El único criterio de discriminación es la necesidad de la víctima. Si el Estado se niega a recibir esta ayuda, la Cruz Roja no puede hacer nada como organización. La Cruz Roja necesita la aceptación de las partes, bueno, pues para intentar llevar esta ayuda a los ciudadanos. Pero si el Estado se niega, Cruz Roja no puede, ni Cruz Roja ni ninguna otra organización humanitaria. Desde El Salvador dice, ¿existe algún mecanismo que garantice la protección al personal médico o voluntarios al prestar atención a las víctimas? Esto es en referencia al caso de la doctora que fue asesinada por su paciente. Bueno, el mecanismo fundamental de protección para el personal sanitario son el primer y segundo convenio de Ginebra y los protocolos también primero y segundo, adicionales del 77. El derecho es el principal y fundamental mecanismo. Otra cuestión es que, bueno, pues que estas normas se violen, ¿no? Se violen respecto de la población civil, se violen respecto de las personas detenidas y también, desgraciadamente, se viola en relación con la protección del personal sanitario. Es un crimen de guerra. Nos encontramos otra vez con el problema de la impunidad, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre cuando se cometen crímenes? ¿Cómo luchar contra esto? Cuando el Estado que está obligado para enjuiciar a estos crímenes y a sus propios criminales no quiere hacerlo. Y además, si no es parte de la Corte Penal Internacional y, por tanto, la Corte no puede ejercer su competencia respecto de estos criminales, ¿no? Bolivia hace la pregunta de ¿por qué España en el mar de Alborán recibe refugiados del norte de África y algunos países involucrados como Italia y Francia no lo hacen? Bueno, pues yo voy a hablar desde el punto de vista de la Cruz Roja, que es el que estoy autorizado a dar, ¿no? Para nosotros se trata también de cumplir los tratados internacionales, la Convención sobre los Refugiados, es decir,
primero, aplicar la ley del mar cuando estas personas se encuentran en el mar y en situación de peligro, pues entendemos que tanto la Cruz Roja como otras organizaciones y los estados pues tienen la obligación de socorrer a estas personas que se encuentran en peligro en la mar y llevarlas al puerto, ¿no? Y luego, respecto de los estados, lógicamente tendrán que cumplir con los compromisos internacionales. España, por ejemplo, es parte de la Convención del 51 sobre los refugiados y, lógicamente, tiene que cumplir sus normas. Desde el punto de vista humanitario de la Cruz Roja, pues, lógicamente, son víctimas y como víctimas intentamos proveer ayuda, la ayuda que necesiten, ¿no? Brasil hace una pregunta sobre la reciente ayuda humanitaria en Venezuela. La bandera de Cruz Roja fue utilizada de manera indebida, pues no participaba en la actividad. ¿Qué hacer en esta situación? Bueno, pues el uso pérfido, el uso engañoso del emblema de la Cruz Roja, pues constituye un crimen de guerra. Y así está recogido en el Código Penal de Venezuela. Pues es lógicamente una violación más del derecho internacional humanitario. Es decir, el uso engañoso para simular o hacerse pasar por una organización como la Cruz Roja, utilizando sus emblemas y sus signos identificativos, constituye pues un uso pérfido, un uso indebido del símbolo de la Cruz Roja. Y podría constituir un crimen de guerra. En este caso no hay conflicto armado. En este caso no hay conflicto armado. Sería una usurpación del emblema de la Cruz Roja. Por ejemplo, en Colombia sí se hablaba de perfidia y de crimen de guerra la liberación, en el caso de la liberación de Uribe Betancourt, donde, bueno, pues un comando se identificó como el CICR para la liberación de Uribe Betancourt y otras personas allí detenidas o secuestradas por la guerrilla y en su momento también en aquella misma operación se capturó a dos guerrilleros. Es decir, secuestrar, en el caso por ejemplo de Colombia, que quizá fue el más mediático en su momento, secuestrar civiles, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de conflicto armado, es un crimen, pero también es un acto ilícito el utilizar de manera pérfida un emblema de protección como el de la Cruz Roja para esconder una operación policial, en este caso. ¿Por qué? Porque luego tiene una repercusión muy negativa sobre la acción humanitaria que se está prestando en el país. Porque la gente ya, lógicamente, pues no confía de la misma manera en ese símbolo, ¿no? Cuando se utiliza de manera indebida. De acuerdo, desde Ecuador, la pregunta es, ¿de acuerdo a qué factores del CICR calcula el presupuesto para ejecutar sus operaciones humanitarias? Bueno, pues en función de las necesidades de la población, en función de las operaciones y, lógicamente, también en función de los fondos, siendo realistas, disponibles, ¿no? Pero en principio en función del número de víctimas y de las situaciones, de las necesidades de las víctimas, ¿no? Es como se calcula el presupuesto de operaciones. Otra pregunta desde Ecuador. ¿Cómo considera la gestión de protección del CICR en la situación de Colombia antes y después del proceso de paz con la FARC? En este caso concreto no lo conozco y no puedo opinar, pero lo único que puedo decir es que el CICR está presente en el conflicto colombiano desde sus orígenes, hace más de 40 años, y en principio ha prestado a lo largo de todo este tiempo sus actividades con el respeto de los distintos actores del conflicto. Por supuesto que ha habido, en casos puntuales, incidentes de seguridad, pero en general ha podido hacer su trabajo de manera adecuada en Colombia, tanto con las FARC como con el ejército o con otras guerrillas. La República Dominicana pregunta, ya que Siria es un conflicto armado internacionalizado, si fuerzas regulares sirias no respetan las normas
del derecho internacional de los conflictos armados, ¿por qué no han sido condenados en el seno del CICR, órganos de Naciones Unidas o en la Corte Penal Internacional? Vamos a ver, en el conflicto de Siria, todas las partes, todas, han cometido crímenes, o por lo menos está documentado que han podido cometer abusos, crímenes, bombardeos de civiles indiscriminados, ataques a bienes civiles. Pues lógicamente a la finalización del conflicto, pues habrá que juzgar todos estos crímenes. Una fórmula que podría utilizarse es la que se ha utilizado también para el caso de Libia, es decir, aunque Siria no sea parte de la Corte Penal Internacional, la Corte puede ejercer su competencia sobre una situación determinada si el Consejo de Seguridad se pone de acuerdo y envía el asunto a la Corte, como se hizo en el caso de para exigir responsabilidades a quienes hayan cometido pues estas atrocidades o otros crímenes durante este conflicto. Bueno, pues queremos agradecer al profesor López Sánchez su intervención y sobre todo cómo ha respondido a todas las preguntas que se le han realizado. Entendemos que las exposiciones, pues a veces hay que acortarlas y hay que dar una gran cantidad de información, pero consideramos que es muy importante esta segunda parte de las sesiones que nos permitan a todos el poder preguntar a un experto en el tema como el profesor López Sánchez. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por su asistencia al seminario y quedamos emplazados para mañana en la cuarta sesión del seminario sobre objetivos militares y acciones hostiles que será impartido por la Escuela Superior de Guerra de Brasil. Si hay alguna pregunta, por favor háganla directamente y si no, finalizaremos la conexión. Bien, pues estamos por... Simplemente agradecerles su atención y para mí ha sido un honor estar esta tarde aquí compartiendo este espacio con ustedes y que vaya muy bien el seminario y espero que les resulte útil. Muchas gracias. Bueno, el profesor ha sido uno de los principales diseñadores, por no decir el principal diseñador del seminario, así que le agradecen a ustedes las conferencias que se han preparado porque él ha sido el diseñador de este seminario. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Gracias. Muy bien, ¿no?